Sí, espero que este curso evidentemente llene todas nuestras expectativas, porque recordemos que ya estamos a la vuelta de la esquina para entrar ya con las nuevas reglas. Entonces sí es necesario y urge que nos pongamos al día, porque este, pues cambiaron, sobre todo en materia familiar, recuerden, cambiaron las reglas. Yo lo que les digo siempre es de que pues no deja de ser la materia familiar, aparte de que es una de las más demandantes en todos los procesos jurisdiccionales, es en donde el legislador puso precisamente mucho mayor atención, y creo que es justificable, ¿no? Entonces, eh, vamos a conocer el desarrollo precisamente de todo el procedimiento, ¿no? Vemos que este procedimiento familiar oral es diferente en relación a todos los demás procesos, a todos los demás, incluido penal, civil, mercantil, laboral. Es diferente. Por eso digo que es muy peculiar, porque evidentemente, como lo vamos a ver, bueno, trae nuevas reglas, y con la firme intención de que los medios alternativos pues los echemos igual a poner en práctica, porque yo creo que va a ser el tema de boga, y tema del día a partir del 1 de abril del 2027, compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, espero que sea un curso que llene todas las expectativas, temas muy interesantes, evidentemente, y vamos a iniciar. Solamente unas pequeñas reglas, compañeros y compañeras. Les voy a pedir de favor que cuando quieran participar, me levantan la mano y con toda confianza les damos la palabra en el momento que usted me lo indiquen, y con mucho gusto vamos dialogando de esa manera, de favor, ¿no? Para que sea más fluido, y haya precisamente pues mucho menos ruido en el ambiente, ¿no? Iniciamos entonces, compañeros y compañeras. Repito, el tema que nos trae es juicio oral familiar a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estoy compartiendo pantalla. Eh, sí la ven, ¿verdad, compañeros? Estoy compartiendo ahí, sí, sí, sí lo ubican bien. Ok, perfecto. Bueno, los temas de las 5 sesiones son los siguientes, ¿sí? Tema 1 que nos trae precisamente el día de hoy, lunes, es principios de la justicia familiar y protección de derechos. Mañana martes, sesión 2, conflictos familiares y planteamiento, ¿sí?, de las controversias, ¿sí? Va a ser una sesión, o sea, sesiones intensas, compañeros y compañeras, ¿eh? Y su servidor las hace prácticas precisamente atendiendo pues al horario, y sobre todo de que aquí la ventaja es de que entiendo que todos somos abogados y abogadas, y eso se me va a facilitar para que avancemos, y sin problema abarquemos todos los temas que trae el programa. El miércoles, sesión 3, prueba y participación, ¿sí? El día jueves, audiencias, ¿sí?, preliminar y audiencia de juicio, conciliación y solución de conflictos, ¿sí? Y terminamos el día viernes con resolución y cumplimiento de sentencias definitivas, ¿sí? Ese es el programa que nos depara para toda la semana. Como ven, pues bueno, van a ser sesiones intensas, y sobre todo, pues yo espero que sea con buenas herramientas para todas y todos. Ok, pues iniciamos, compañeros, con la primera sesión, ¿sí? Denominada, como ya lo dije, Principios de la Justicia Familiar y Protección de Derechos, ¿sí? Para ello les voy a pedir de favor que abramos nuestro Código Nacional de manera digital o en físico, si lo tiene, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por favor, ¿sí? Les voy a pedir que lo abramos, y vamos a ver precisamente los principios que sustentan, ¿sí?, al Código Nacional y de Procedimientos Civiles y Familiares. Estos principios permean para las dos áreas del derecho civil y familiar, de tal manera que, pues bueno, vamos a desarrollarlos y entrar en materia. Artículo 7, ¿sí?, del Código Nacional, por favor. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura?
Aquí también lo tengo de manera, lo tengo aquí, por Son, si alguien no lo... artículo 7. Adelante. Son principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. 1. Acceso a la justicia. Cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar, y la autoridad jurisdiccional requerida deberá de proveer sobre sus peticiones. 2. Concentración. Se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o el menor número de diligencias procesales. 3. Colaboración. Se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por tanto, las autoridades jurisdiccionales facilitarán que sean ellas las que pongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos casos en que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que se discutan derechos intransigibles. 4. Continuidad. Las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión en los casos establecidos en el presente Código Nacional. 5. Contradicción. Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte en los términos establecidos en este Código Nacional. 6. Dirección procesal. La rectoría del proceso está confiada únicamente a las autoridades jurisdiccionales en primera o en segunda instancia, según sea el caso. 7. Igualdad procesal. Desde el escrito inicial de demanda y hasta la ejecución de la sentencia, las personas recibirán el mismo trato, oportunidades, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna, con las excepciones que se establezcan expresamente en este Código Nacional. Cuando en la controversia se involucran derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 8. Inmediación. El contacto directo, personal e indelegable de la autoridad jurisdiccional con las partes y las pruebas, salvo las excepciones previstas en este Código Nacional. 9. Interés superior de la niñez. Observancia que debe darse para hacer prevalecer los derechos de las niñas, niños o adolescentes por sobre los otros derechos que pudieran estar en pugna en el litigio. 10. Impulso procesal. Las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento con independencia del principio de dirección procesal que le corresponde a la autoridad jurisdiccional. 11. Lealtad procesal. Quienes participen en el proceso ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben, a la probidad y buena fe. 12. Litis abierta. En materia familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, o en su caso a la reconvención y a la contestación de esta, sino que la autoridad jurisdiccional debe hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. 13. Oralidad. El proceso se desarrollará en audiencias orales, salvo las excepciones previstas en este Código Nacional y las que en casos debidamente fundados y motivados considere la autoridad jurisdiccional. 14. Perspectiva de género. La autoridad jurisdiccional, en todos los casos, actuará considerando los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia. 15. Preclusión. El no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente. 16. Privacidad. El acceso a las audiencias queda reservado a las partes,
y a quienes deban comparecer conforme a la ley. Y 17, publicidad. Las audiencias serán públicas de conformidad con lo dispuesto en este código por las leyes de protección de datos personales, transparencia y acceso a la pública y demás ordenamientos en los ámbitos de competencia. Eso es todo lo que abarca el artículo 7. Sí, perfecto. Bueno, fíjense bien, compañeros y compañeras, por favor. Aquí fui señalando precisamente, ¿sí? Lo novedoso de los principios que sustentan, ¿sí? A este Código Nacional. Este viene reforzado, ¿sí? Este viene reforzado, evidentemente, y viene maximizado, compañeros. La mayoría, si ustedes ven, coinciden plenamente con los demás códigos que rigen otras materias, como el penal, el mercantil, el laboral, ¿sí? Pero, evidentemente, hay figuras jurídicas. Miren, esta, fracción 9, interés superior de la niñez. Este es un principio que evidentemente, ¿sí? Tiene un gran peso, ¿sí? Pero un gran peso en relación a las demás materias. Y lo vamos a analizar detalladamente a continuación. Anótenlo, por favor. Interés superior de la niñez, ¿sí? Otra figura, ¿sí? Litis abierta, ¿sí? Litis abierta. ¿Qué significa litis abierta? Era precisamente lo que el licenciado, ¿sí? Hacía la lectura, de que evidentemente va a haber apertura durante el procedimiento y esa libertad, ¿sí? Y esa libertad, no con los plazos, y términos, no, en relación a los temas debatidos, compañeros, ahí quiero diferenciar, por favor, y no nos confundamos, ¿sí? Litis abierta, ¿sí? Pluralidad precisamente de discusión y de oralidad. Ahora, ¿sí? Perspectiva de género, ¿sí? Esta perspectiva de género evidentemente viene a la luz de los derechos humanos, compañeros y compañeras. Y hay que tomar nota también, ¿sí? Hay que tomar nota, porque esta perspectiva de género, miren, en este momento hay entidades federativas ya que sí están usando desde el 2014, ¿sí? Para hacia acá, ya han estado usando esta figura, sobre todo autoridades jurisdiccionales en sus resoluciones, ¿no? Pero todavía hay jueces y juezas que están omitiendo resolver a la luz de los derechos humanos, ¿sí? Pero ahí depende precisamente de nosotros, como abogados litigantes y abogadas, que exijamos precisamente esta figura, ¿sí? Sumamente importante, juzgar todos los asuntos con perspectiva de género, ¿sí? Esa es una institución muy importante. Por eso el Código Nacional ya la inserta en su cuerpo. Ahora, esta figura la puse en rojo. Ojo, compañeros y compañeras. Ojo con esta institución, por favor. Preclusión, ¿sí? Preclusión. Ojo, este es un cambio paradigmático en los juicios orales familiares, ¿sí? En todos, sobre todo los ordinarios, por favor tomen nota. ¿Por qué? Ojo, compañeros. Y esto va a ser tanto en la etapa postulatoria como en la etapa oral, por favor. ¿Sí? Desahogo de vista. Ojo, desahogo de vista que tengan que realizar, ¿sí? Y no la realicen dentro del término que les otorgue la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Como decimos en el medio, compañeros y compañeras, palo, ¿sí? Palo por no ejercitarlo dentro del término otorgado para su desahogo. Ahora, eso funciona también en la etapa de oralidad, ¿sí? En la etapa preliminar,
¿sí? Ojo, ¿sí? En la audiencia preliminar, si al momento, ojo, si al momento de que se esté depurando el procedimiento familiar, hay alguien, una de las partes interpone un incidente en ese momento tienen que contestarlo, ¿sí? No se suspenden audiencias, no se difieren, no les van a dar 5 minutos, no le van a dar 10, media hora, 2 horas, no. La regla es que se tiene que desahogar exactamente en ese momento y en el tiempo que les dé la autoridad jurisdiccional. Si no lo hacen en ese momento, ya después, sí, va a ser un derecho perdido, compañeros y compañeras. Por eso lo puse en rojo, porque cuidado con este principio, cuidado, ¿sí? Va a funcionar exactamente como en la materia civil, exactamente. Dejen, dejen ustedes de aprovechar un desahogo de vista dentro del término de ley y miren, jamás van a poder recuperar, ¿sí? Ese plazo o ese término. Cuidado con eso, por favor, ¿sí? Esos son los cambios, ¿sí? En el nuevo Código Nacional con estas nuevas instituciones, ¿sí? Eh, Evidentemente, con el inicio de la oralidad, vienen cambios de chip que tenemos que quitarnos, que tenemos que ponernos al día, porque, repito, la materia familiar se va a coser por separado, se está cosiendo por separado, porque las reglas fueron diseñadas de esa manera, ¿no? De esa manera. Ahora, precisamente, miren, vamos a analizar este principio que es fundamental y que muy pocos abogados y abogadas usan o utilizan para sacarle provecho, por favor. Interés superior del niño, ¿sí? Interés superior del niño. Recordemos, compañeros y compañeras, esta figura jurídica, esta institución, este monstruo, ¿sí? Recuerden que tiene su origen en el sistema universal, ¿sí? De derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí tiene su fuente primigenia, ahí tiene su origen, de manera concreta, en la Convención sobre los Derechos del Niño. Les doy un dato, ¿sí? Recordemos, nosotros, México, pertenece, ¿sí? A este sistema universal de las Naciones Unidas, pero también México pertenece a otro sistema diferente, que es al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Sí? Ojo, esta institución que vamos a analizar en este momento, vuelvo a repetir, pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, fíjense bien, esta convención es la convención más firmada y ratificada por todos los países del mundo. ¿Sí? Hasta este momento, según las estadísticas de la misma ONU, ¿sí? Hasta el día de hoy, 2026, sigue siendo este documento internacional el más firmado y ratificado, insisto, por todos los países del mundo. De tal manera que vean la importancia entonces, ¿sí? Tenemos que dimensionar esa parte. Ahora, ¿por qué será, sí? ¿Por qué será que esta convención es de las más, o más bien es de las menos rechazadas, ¿sí? De las menos rechazadas por los países que forman parte precisamente de este sistema de las Naciones Unidas? Pregunta al foro, compañeros y compañeras, ¿por qué creen que este tratado internacional, ¿sí? Ha sido el más firmado por la mayoría de los países del orbe de la Tierra? ¿Por qué creen ustedes? ¿Simple casualidad o por qué? ¿No? ¿Ninguna participación del foro?
¿No, compañeros y compañeras? Ok. Bueno, miren, este documento tan importante, sí, y que no se le ha sacado el provecho, la verdad que se le debe de sacar en todo nuestro territorio nacional, porque sostiene los pilares, ojo, sostiene los pilares, ¿sí? De este grupo tan vulnerable llamado niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Este tratado internacional es el que sustenta, ¿sí? Y si ustedes buscan, ¿sí? Buscan, ¿sí? En otros sistemas de derechos humanos, ¿sí? En otras partes, ¿sí? Del mundo, como en Europa, en África, en Australia, en América, fíjense que no hay un tratado que haya sido diseñado como este precisamente de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha tomado eh, suma relevancia por su contenido, por su amplio sistema de protección, insisto, a niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y miren, evidentemente, si ustedes leen la convención, ¿sí? Si analizan la convención no es muy grande, no es muy amplia, tiene 25, 28 artículos nada más. El punto es, evidentemente, los temas que abarca, ¿sí? Todo lo que permea precisamente en ese tratado internacional. Ahora, sí, este documento que tienen en pantalla, que va a ser suyo, evidentemente es parte del material que su servidor les va a compartir, compañeros y compañeras. Eh, este documento fue elaborado, ¿sí? Precisamente, miren, ¿sí? En esta fecha, ¿sí? A ver, no puedo, a ver, aquí, ok. Ahí, miren, 29 de mayo del 2013, ¿sí? 29 de mayo del 2013 se reúne el Comité de los Derechos del Niño, que es el comité, está formado por especialistas, ¿sí? De todo el mundo, ¿sí? En derechos de la niñez, ¿sí? Se reúne este comité precisamente días previos al día 29 de mayo del 2013 y emiten, ojo, ¿sí? Emiten esta observación, ¿sí? Se las voy aquí a poner en rojo, miren, ¿sí? Emiten esta observación, la observación general número 14, ¿sí? 2013, sobre el derecho del niño, ¿sí? A que su interés superior sea una consideración primordial por todas, absolutamente por todas, ¿sí? Las autoridades de cada país. Y México no escapó precisamente, ¿sí? A esta observación general, ¿sí? Ahorita vamos a analizarla precisamente. Fíjense bien, aquí el comité no hace un análisis de la convención total, no, solamente se abocó a analizar el artículo primero, ¿sí? Artículo primero, párrafo primero, donde se consagra precisamente esta institución jurídica llamada interés superior del niño. Ojo, ¿sí? Solamente eso fue lo que hizo, ¿sí? Este comité, analizar de manera detallada, ¿sí? Cómo se debía de proteger, ¿sí? A los infantes y hasta el límite, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? ¿Quiénes tienen o quiénes están obligados a atender toda esta gama y red de protección? Fíjense bien, tenemos, ¿sí? El concepto primero del interés superior del niño. ¿Cómo lo definió este comité, ¿sí? De los derechos del niño? ¿Cómo define al interés superior del niño? ¿Sí? Como vamos a ver, ¿sí? Precisamente este comité desmenuza un párrafo de 4 renglones, 3 renglones, lo despedaza y lo analiza minuciosamente, ¿sí? En un estudio de 22 hojas, que es el estudio que tienen aquí.
Nosotros vamos a ver la parte coyuntural, la parte estructural, ¿sí? La que ustedes deben de saber, sobre todo, ¿sí? El objeto, la finalidad, ¿sí? De esta institución jurídica, ¿ok? Ahora, este comité, fíjense, define, ¿sí? Al interés superior del niño como un concepto triple, ¿sí? Un concepto triple, ¿sí? Como un derecho, como un principio y como una norma, ¿sí? Así lo definió el Comité de los Derechos del Niño precisamente en mayo del 2013. Inmediatamente, fíjense bien, en que este documento sale a la luz pública, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo suyo el documento y retomando las palabras de este comité que vamos a analizar ahorita, ¿sí? Efectivamente, la Corte se pronuncia también ya a partir del 2014 en varios criterios donde se ven relacionados o inmiscuidos derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hace suyo este estudio precisamente, ¿sí? Así es como entonces el comité define, ¿sí? Al interés superior del niño. Ahora, vamos a ver precisamente su ámbito de aplicación, ¿sí? Su objetivo, ¿sí? Su objetivo y sobre todo su finalidad, ¿sí? Ok. A ver, para ello, por favor, les voy a pedir que, a ver, tienen el documento en pantalla, ¿sí? Tienen el documento en pantalla. Ya lo amplié para que precisamente ustedes puedan, leer y, echar mano de ello. Fíjense bien, el interés superior del niño, dice, un derecho, un principio y una norma de procedimiento. Ok, vamos a ver precisamente, ¿sí? Su concepto y su definición. Y su concepto y definición viene acá, mire. Dice, párrafo número 6, es este que les voy a compartir en una lectura. Dice, el comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple. Inciso A, es un derecho sustantivo. El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta, ¿sí? Al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico, o a los niños en general. Aquí. Acá. El artículo 3, párrafo 1, ojo, establece una obligación intrínseca para los estados, es decir, para los estados que han firmado esta convención, que es de aplicación directa, ojo, es de aplicación directa, aplicabilidad inmediata, ¿sí? Que no está para debate ni a interpretación y sobre todo puede invocarse ante los tribunales. Así se define el interés superior del niño como un derecho sustantivo. Ojo, por favor. 2, o inciso B, el interés superior del niño se define también como un principio jurídico interpretativo fundamental. ¿Qué quiere decir? Dice el comité, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva, ¿sí? El interés superior del niño, los derechos consagrados en la Convención y sus protocolos facultativos, ¿sí? Establecen el marco interpretativo, ¿sí? De tal manera, ojo, de tal manera que, ¿sí? El comité soslaya y dice de manera concreta, a ver tribunales, a ver autoridades administrativas,
cuando haya derechos de menores, ¿sí? Que se vean envueltos en alguna contienda legal, ¿sí? Tendrá que admitirse la interpretación que más, que más sea efectiva para el menor o para el infante, ¿sí? Ya sea, termina diciendo la convención, ya sea, ¿sí? De todo el cuerpo que contiene esta misma convención o también sus protocolos facultativos, que sus protocolos vienen siendo los documentos, ¿sí? Complementarios a la convención, vienen siendo como una especie de reglamento de la propia convención. Por lo tanto, lo que no se especifique de manera precisa, ¿sí? En la convención de los derechos sobre los derechos del niño, nos tenemos que ir a donde nos dice, a los protocolos facultativos, ¿sí? Ojo con eso. Por último, ¿sí? También el interés superior del niño se define como una norma de procedimiento, dice el comité. Siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación, ojo, de las posibles repercusiones positivas o negativas de la decisión en el niño o de los niños interesados. Y sigue diciendo el comité, las repercusiones, ¿sí? Ya sean positivas o negativas, ¿sí? Se determinarán, ojo, ¿sí? Se determinarán conforme al interés superior del niño que requieran garantías procesales. Y sigue diciendo el comité, explícitamente ese derecho, ¿sí? En este sentido, los estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado, ¿sí? Que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, es decir, frente a otras instituciones jurídicas. Ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos. Sí, esto es lo que dice el comité. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en otras palabras, ha sostenido que cuando se encuentren derechos debatidos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Deberá tener derecho de preferencia, ¿sí? El derecho de los menores. Eso es lo que complementariamente viene precisamente a robustecer, ¿qué cosa? A esta convención, ¿sí? A esta convención sobre los derechos del niño. Y aquí está lo importante, compañeros y compañeras, ¿sí? Aquí ya se deja la plena libertad, ¿sí? Se deja la plena libertad de que efectivamente todas, absolutamente todas las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, deberán tener como eje principal en todas sus resoluciones el interés superior del menor. ¿Sí? Por eso, esta cuestión es importantísima que ustedes, por ejemplo, ¿sí? La tengan presente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un autor, hoy en día, hoy, aún y cuando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no entra en vigor en todo el país, quitando a la Ciudad de México y a Baja California, quitando estas dos entidades federativas, ojo y pregunta al foro, ¿qué pasaría, qué pasaría si en una resolución, en cualquier tipo de resolución, sea autosentencia, ¿sí? La autoridad jurisdiccional omitiera pronunciarse
desde una perspectiva de derechos humanos y sobre todo atendiendo y protegiendo el interés superior del menor. Si una autoridad omitiera en alguna resolución, ¿qué es lo que procedería, abogados y abogadas? Sobre todo atendiendo si se afecta, si se está afectando, ¿sí?, a un infante, ¿sí? ¿Qué procedería? Les pregunto. Ahorita. Inconformarse con la decisión ¿Cómo? ¿Cómo se a, conformaría, licenciado? a través de una queja, un reclamo, una controversia, un incidente, no sé, alguna promoción que nos permita hacer argumentar jurídicamente. Ok, ¿quién más, compañeros y compañeras? Gracias, licenciado. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Aceptarían una resolución de esa naturaleza? Sobre todo cuando se está afectando a un menor, a un infante. ¿Cómo actuarían ustedes como abogados y abogadas de ese infante o de su cliente? ¿Consentirían esa resolución o la harían suya, la impugnarían? Y si la impugnarían, ¿bajo qué criterios y bajo qué normatividad? Yo considero, Lee, que sí se tendría que impugnar a través de, agotando el principio de definitividad, pudiera ser un recurso de apelación, invocando pues afectación a derechos fundamentales y humanos. En este caso, pues sería la Convención sobre los Derechos del Niño, y si nos vamos a derechos fundamentales, el artículo 4 de la Constitución, y en todo momento pudiera ser hasta un amparo, bueno, si no es una resolución de fondo como una sentencia que ponga fin al juicio, que pudiera ser en el inter del procedimiento, pudiera ser un amparo indirecto. ¿Quién más, compañeros y compañeras del foro, quiere participar? Gracias, licenciado, gracias. ¿Qué harían con esa resolución? ¿Sí? Eso es lo importante que tengamos presente. Ok, tengo en mente que sí voy a impugnar perfectamente, sobre todo cuando se está afectando, ¿sí?, a un niño, niña o adolescente. La pregunta aquí es, ¿bajo qué esquema? ¿Sí? Y cuáles serían mis argumentos sobre todo eso y bajo qué, ¿sí? Y bajo qué orden jerárquico tendría que hacerlo, ¿sí? ¿Alguien más del foro, compañeros y compañeras? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie más? Bueno, a ver, ¿qué pasaría? Ok, fíjense bien, vamos a caso práctico, compañero. Vamos a una escucha de menor, ¿ok? Van a citar a un infante de 8 años de edad, ¿sí? Lo meten, ¿sí? Eh, ¿Sí? Lo meten a un interrogatorio directo, ¿sí? Evidentemente uno se da cuenta porque recuerden que se videograba absolutamente todo y no se sigue absolutamente ningún protocolo. Está solamente el juez o la jueza, ¿sí? Y el puro menor. Ni siquiera se manda a llamar, ¿sí?, a un psicólogo o a una psicóloga, terapeuta, a nadie. Simplemente está la jueza, el juez, directamente con el niño. Y las preguntas, pues evidentemente no se sigue el protocolo para juzgar con perspectiva de niños, niñas y adolescentes. Ok, no me interesa el resultado del protocolo, de la escucha del menor con la juez. No me interesa el contenido, porque sé que el contenido va a ser desastroso. Aquí el punto es el procedimiento, compañeros y compañeras. ¿Sí? Se publica, ¿no?
Así como se hacen los interrogatorios en las audiencias con testigos, con las partes directas y todo, se publica, ¿sí? Y evidentemente, ¿sí? Desde ese momento, ¿sí? Hay dos opciones que tienen que realizar ustedes. Uno, pronunciarse, ¿sí? No diciendo nada, ¿no? Convalidando de pleno derecho este tipo de actuaciones. Dos, ¿sí? Inmediatamente, ojo, inmediatamente, sin agotar el principio de definitividad que se establece en la ley de amparo, ¿sí? Inmediatamente se van al amparo indirecto, ¿sí? Impugnan en su acto reclamado, ¿sí? Ese auto precisamente donde se ejecutó la escucha del menor, argumentando qué cosa, compañeros y compañeras. Miren, esto, 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 se violenta en perjuicio del interés superior del menor, atendiendo a que el interés superior del niño es considerado como un derecho sustantivo, ¿sí? Y se le vulnera su derecho fundamental en virtud de que no se siguieron los protocolos, ¿sí? Para la escucha de menores. Ahora, si no han analizado el protocolo para escuchar a niños, niñas y adolescentes que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2016-2015, compañeros y compañeras, el protocolo es el siguiente: para escuchar a menores. Ojo, todos los tribunales del país deben de tener, un espacio, ¿sí? Sumamente cómodo, sumamente acondicionado, ¿sí? Con colores, ¿sí? Precisamente con imágenes, ¿sí? Atendiendo, de una edad precisamente desde 2, 3, 4 años hasta los 17, 18 años. Ese espacio debe estar completamente con todas las comodidades. Uno. Dos, en toda escucha de menores, aparte del juez, forzosamente se obliga a que se debe de tener también presente a un psicólogo o a un terapeuta, pero este no debe de ser cualquier psicólogo o terapeuta, debe de ser especialista en derechos de infancia. Tres, tres, ¿sí? Las preguntas que se le realicen, ¿sí? Al menor, al niño, niña o adolescente, deberán realizarse, ¿sí? En una modalidad de conversación, guardando todas las formas, toda la formalidad de una entrevista, sin que sea un interrogatorio directo. Y vienen mucho más reglas todavía, pero las principales son esas, ¿sí? Si en la escucha de los menores se violenta solamente una parte de estos protocolos, esa escucha de menor se puede impugnar de manera frontal y directa y de manera inmediata, compañeros y compañeras. ¿Sí? Recuerden, ¿sí? El interés superior del menor, precisamente estos tres conceptos, miren, estos tres conceptos, si ustedes los invocan cuando se les violentan los derechos de niños, niñas y adolescentes, por supuesto que la autoridad debe atender a estos criterios y yo no tengo la menor duda que tendrán éxito en la defensa, ¿sí? De su patrocinado o patrocinada. Pero, evidentemente, tenemos que estar atentos al desarrollo de cualquier tipo de circunstancias porque, evidentemente, si dejamos pasar todo ese tipo de irregularidades, pues, se consienten después. Y si no se impugna en su momento procesal oportuno, recuerden, ¿sí? Ya después, evidentemente, ¿sí? Sería ya declarado ya como un acto consentido. Ahora, ¿sí? Fíjense bien, el objetivo principal, dice el comité que el objetivo principal del interés superior del niño es, ojo, garantizar
garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. El comité, dice, ya ha señalado, es decir, ellos mismos ya han señalado en otro documento alterno, ¿sí? Que lo que a juicio de un adulto, ojo, y esto es muy importantísimo, por favor, tenerlo presente, ¿sí? Ha señalado que lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño, ¿sí? No puede primar sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención. Y también el mismo comité recuerda que en la misma Convención no hay una jerarquía de derechos. Por supuesto que no, ¿sí? Todos, absolutamente todos los derechos previstos en esta Convención responden al interés superior del niño. Y ningún derecho deberá verse perjudicado por una interpretación negativa, sí, que contravenga a esta institución denominada interés superior del niño. Fíjense nada más qué profundidad, en verdad, sí, y qué palabras tuvo el comité en un párrafo tan simple y sencillo, pero vean la profundidad. Ese es el objetivo principal. Y si ustedes lo tienen presente, compañeros y compañeras, créanme, sí. Ahora, este material, sí, este estudio es precisamente para que ustedes tengan herramientas, para que se blinden, ¿sí? Y evidentemente sepamos exigir que se cumplan protocolos, que se cumplan reglas de procedimiento y sobre todo que no se pierda el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del interés superior del atendiendo, ¿sí? A esta, ¿sí? Eh, a este documento precisamente, ¿sí? Que emitió el Comité Especializado en los Derechos del Niño, ¿sí? Y ojo, por eso es de vital importancia y era de vital importancia compartirles, ¿sí? Este documento, ¿sí? A todos y todas ustedes. Ahora, fíjense bien, el comité va mucho más allá, ¿sí? Pero pues evidentemente estudiar este documento requiere pues más de un día para analizarlo, ¿sí? Sin embargo, les voy a pedir que ustedes lo hagan en su tiempo libre porque tiene una información que no consagra otro documento. Fíjense, viene su estructura, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se estructura? ¿Cuál es el alcance del interés superior del niño? Pero lo más importante, fíjense, ¿sí? Analiza palabra por palabra del artículo 3, párrafo primero de esta Convención de los Derechos del Niño. Ahí es en donde se consagra qué es el interés superior del niño. Por eso el comité analiza frase por frase, palabra por palabra, este párrafo 3, ¿sí? Párrafo primero. Naturaleza y alcance de las obligaciones, miren, de los estados partes. ¿A qué se tienen que obligar los estados partes en relación, evidentemente, al interés superior del niño? ¿Sí? ¿A qué se tienen que obligar? Miren, ¿sí? Y sigue el estudio, sigue, ¿sí? Y aquí miren, este número 4, ¿sí? Es el asunto de fondo, ¿sí? Análisis jurídico y relación con los principios generales de la Convención. Análisis jurídico del artículo 3, ¿sí? Párrafo 1, ¿sí? Y desmenuzan parte por parte, ¿sí? Ese párrafo. Ejemplo, ¿sí? En la letra A, número 1, inciso A, dice, en todas las medidas, ¿sí? El comité hace un estudio de qué significa eso de en todas las medidas. ¿Qué significa eso para la convención? Y dice, ¿sí? En el párrafo 17, este que voy a leer, dice, el objetivo del artículo 3, párrafo 1, es velar porque el derecho se observe en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño. Esto significa que en cualquier medida que tenga que ver como uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá. El término medida, ojo,
el término medida incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos. Fíjense, no solo las decisiones, sino actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos, ¿sí? Y demás iniciativas. Eso es lo que engloba solamente el término medidas, ¿sí? Vean nada más, ¿sí? Lo que desmenuza, ¿sí? El comité precisamente, ¿sí? Solamente de esta frase. ¿Qué significan todas las medidas? Bueno, todas las medidas conclusivamente no solamente significa decisiones, actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos e iniciativas, ¿sí? Y así como el comité, insisto, analiza esta parte, ¿sí? Va analizando frase por frase, frase por frase, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Concernientes a, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa para la convención? ¿Sí? Esa terminología concerniente a, dice en el párrafo 19, la obligación jurídica se aplica a todas las decisiones y medidas que afectan directa o indirectamente a los niños. Por lo tanto, la expresión concerniente a se refiere en primer lugar a las medidas y decisiones relacionadas directamente con un niño, un grupo de niños o los niños en general. Y en segundo lugar, ¿sí? Esta misma palabra concerniente significa a otras medidas que repercutan en un niño en particular, grupos de niños en grupo o general. ¿Cómo se indica en la observación general número 7? Esta es otra observación, miren, ¿sí? Y aquí nos lleva, evidentemente, a una número 7, sí, que es mucho antes de la 13, que es la que estamos analizando, ¿sí? De donde el comité, ¿sí? Incluye las medidas que afecten directamente a los niños. Por ejemplo, dice, en relación con los servicios de atención de la salud, sistemas de guarda y escuelas, ¿sí? Así como aquellos que repercutan indirectamente en los niños pequeños y otros grupos de población, por ejemplo, ¿sí? En relación con el medio ambiente, la vivienda o el transporte. Párrafo 13 de la observación general número 7, ¿sí? Así pues, la expresión concerniente a debe entenderse en un sentido mucho más amplio, ¿sí? Y sigue analizando. Entonces, como verán, pues evidentemente es la verdad, es un documento sumamente importante, ¿sí? Que todos absolutamente los que nos dedicamos, ¿sí? O que formamos parte, ¿sí? De todo este entramado, eh, judicial, pues evidentemente son temas que tenemos que conocer. Ahora, ojo, esto no va para los jueces, juezas, magistrados y ministros, ¿eh? No, es para conocimiento de todo el mundo, ¿sí? Para todo ciudadano, para toda ciudadana. Sí, el punto aquí es de que evidentemente, pues bueno, aun y cuando el documento está redactado en términos simples y llanos, ¿sí? Evidentemente, quienes podemos echar mano de todos estos estudios, ¿sí? Jurídicos, pues somos precisamente las y los operadores jurídicos. ¿Sí me explico? De ahí que evidentemente, pues bueno, nuestro bagaje jurídico debe de contemplar toda esta lectura sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Hasta aquí alguna pregunta o comentario, compañeros y compañeras, por favor. De mi parte, ninguna, todo claro. ¿Sí? Ok, fíjense, aquí se refiere precisamente, ¿sí? A las autoridades administrativas. ¿Qué significa en la convención la palabra autoridad administrativa? ¿Qué significa? Dice, el comité pone de relieve que el alcance de las decisiones tomadas por las autoridades administrativas a todos los niveles es muy amplio y abarca, entre otras, las decisiones relativas a la educación, cuidado, salud, medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad.
las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas en estas esferas deben ser evaluadas en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación. Pregunta al foro, cuando el comité se refiere aquí a medidas de aplicación, ¿a qué tipo de medidas nos estaremos haciendo referencia? ¿O qué medidas pudieran ustedes invocar? Sí, no tan solo en el ámbito administrativo, en el jurisdiccional. ¿Sí? ¿Cuál sería una medida de ellas de aplicación de manera urgente e inmediata, compañeros y compañeras? ¿Cuál sería? En materia de derechos de la infancia, ¿cuál sería? Pudiera ser una medida de protección, por ejemplo, en un asunto de violencia inminente y gravosa, pues obviamente la separación del infante de ese medio familiar, ¿no? O de esa persona. Así es correcto. Las medidas o solicitudes de protección, es correcto. Que también les adelanto, las vamos a ver también, sobre todo en materia familiar. Fíjense, en materia familiar, en verdad, digo, en materia penal, evidentemente, pues están, pero igual, recordemos, pues en materia penal pueden solicitar las que quieran, ¿no? Pero lo que yo les digo es de que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sobre todo las solicitudes de medidas de protección, sobre todo en derecho de familia, ¿sí? Quitando al ámbito civil, en materia familiar, a la luz del nuevo Código Nacional, ¿sí? Estas medidas vienen, ¿sí? Mucho más ampliadas, ¿sí? Y remasterizadas, compañeros. En verdad. ¿Por qué? Porque tienen ese fin precisamente de proteger, ¿sí? Hablando de derechos de menores, que es el tema que nos ocupa ahorita, bueno, es proteger la integridad física, psicológica y emocional de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Ese es el fin y objetivo, ¿ok? ¿Cuál sería la herramienta? Estas medidas de protección precisamente, ¿sí? Ojo con eso. Así es. Como ven, entonces, este es una maravilla de documento. Este, sí, es importante que lo analicen de manera detallada, compañeros, porque la verdad, o sea, o sea, es un documento que por lo menos a mí me ha servido bastante, honestamente se lo digo. Yo sí le exijo a la autoridad el cumplimiento de lo que se dice, de lo que se dijo sí, en esta observación general, por supuesto que para eso es, para que los estados partes, todos, pues ya lo vimos, la hagan suya, pero no tan solo la hagan suya, que la apliquen. Ahora, sí, en la Ciudad de México y en otras entidades del país, hay jueces y juezas, magistrados, magistradas, que todavía no se ponen las pilas o no se cambian esos lentes ordinarios y tradicionales por unos lentes, ¿sí? Que vean de manera específica, ¿sí? Temas de derechos humanos. No, no las hay. No las hay. Y a mí me consta porque he denunciado, ¿sí? He, me he quejado, ¿sí? Ante los consejos de la judicatura de las entidades federativas, ¿sí? En Querétaro sobre todo, de que hay jueces y juezas que no deberían estar trabajando, la verdad, como jueces porque sus resoluciones son cuadradas, son de hace 15, 20 años atrás, ¿no? Hay jueces misóginos, inclusive, sí, lo sé, me consta, sí, entonces, hoy, en esta época y a la luz de los derechos humanos, no se puede permitir ese tipo de actitudes, compañeros y compañeras. Por supuesto que no. ¿No? Entonces, todo esto tiene que ver precisamente, pues, con derechos humanos de los infantes, ¿no? Pues miren, está aquí desarrollado, la verdad, de una manera, la identidad del niño, bueno, de manera magnífica, ¿no? Eh, miren, este tema, por ejemplo, yo lo subrayo porque me gusta hacer énfasis aquí
el comité, evidentemente que hizo referencia al entorno familiar de los menores, ¿sí? Hizo un estudio y un análisis, ¿sí? Y aquí están sus conclusiones, ¿sí? Y yo les voy a pedir, por favor, que en cuanto tengan el documento, yo les digo, miren, lean, ¿sí? Hagan lo suyo, pero el comité, la verdad, fue tan explícito, ¿sí? Que en 22 hojas, o sea, no fue una resolución de 100, de 200, 300, un libro de 500 hojas, no, son 22 hojas, la verdad, pero de una manera completamente resumida y muy bien entendible, ¿sí? Los conceptos, el desarrollo y todo, absolutamente todo. ¿No? Cuidado y protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes, total, la verdad, un estudio completo, ¿no? Me interesaba, evidentemente, que conociéramos, porque tenemos que partir de ahí, sí, el concepto, ¿qué es el interés superior del niño? Ya saben, o ahorita en ese momento ya saben que es un concepto triple, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, ¿sí? Del interés superior del niño? Bueno, ya lo analizamos, ¿sí? De tal manera que, pues, todo este bagaje, evidentemente, pues se use, ¿no? En cada una de sus trincheras, ¿no? En cada una de sus trincheras, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta sobre esto, compañeros? Si no, para seguir adelante. Ustedes díganme. ¿No hay preguntas? No, todo está bien, todo está entendiéndose bien. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces, ¿sí? Los principios precisamente el principio de interés que acabamos de analizar, ¿sí? ¿Sí? Ok, bueno, ahora vamos a entrar a dos temas que son estrictamente procesales, compañeros y compañeras, ¿sí? Dos temas todos estos temas, recuerden, es desde la perspectiva del derecho de familia, del derecho familiar, ¿sí? De la justicia cotidiana, ¿sí? Pero únicamente desde la perspectiva familiar, no me estoy metiendo con la civil, si la civil, es aparte, por favor, ¿no? Desde la perspectiva familiar y a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el tema de la competencia, ¿sí? En materia, ¿sí? En materia familiar, insisto, y a la luz del nuevo Código Nacional. Ok, competencia, ¿sí? Dicen los doctrinarios, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regula la competencia, ¿sí? De la autoridad jurisdiccional, dividiéndola en dos vertientes principales. Ojo, y esto sí se regula precisamente en el Código Nacional, ahí se establece dos tipos de competencia. Ojo, una objetiva, ¿sí? Y otra subjetiva, ¿sí? Repito, ¿sí? La competencia a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero, ¿sí? Acotado solamente al tema familiar, ¿sí? La competencia se distribuye en dos. Una, la objetiva y la subjetiva. La objetiva, ¿sí? Se refiere al órgano, ¿sí? Al órgano jurisdiccional, mientras que la subjetiva es atinente, ¿sí? Al juzgador. Y ahorita vamos a definir una y otra, ¿sí? Ok, la competencia objetiva, ¿sí? Ojo, determina qué órgano jurisdiccional tiene la potestad legal para conocer de un determinado juicio en particular. Esa es la objetiva. Es decir, qué juez, jueza, magistrado, magistrada va a conocer de tal o cual asunto. Esa es la competencia objetiva, ¿sí? Ahora, recordemos, la competencia objetiva, ¿sí? Recordemos, esos son temas, ¿sí? Netamente procesales. La objetiva, recuerden, competencia objetiva
al final, ¿sí? Ojo, al final tiene 4 vertientes por, ¿sí? Por materia, grado, territorio y cuantía, por favor, ¿sí? En la competencia objetiva, ¿sí? Y repito, materia, grado, territorio y cuantía, ¿sí? Eso es la competencia tradicional, la competencia ordinaria, ¿sí? Ejemplos, compañeros y compañeras. Eh, en materia familiar no hay mucho problema, ¿sí? Pues porque evidentemente aquí solamente aquí nos debemos de circunscribir a lo siguiente. Ojo, ¿sí? Hay un tema de guardia y custodia, ¿no? Papá y mamá no se llevan, ¿no? Hay un hijo, ¿sí? De 3 años, evidentemente menor de edad, y entran a una disputa, guardia y custodia y alimento. Ok, el menor, ¿sí? El menor, el menor lo tiene la madre, ¿sí? El menor lo tiene la madre, ¿sí? La madre vive en la Ciudad de México y el padre vive en Querétaro, ¿sí? Ojo, ¿sí? Ojo. Viene el padre, ¿sí? Y quiere recuperar a su hijo, ¿sí? De 3 años, ¿sí? Pregunta al foro, atendiendo a la competencia objetiva, ¿sí? ¿Dónde interpondrían ustedes la demanda? Atendiendo a la competencia objetiva, ¿sí? Por materia, grado, territorio y cuantía. ¿Qué juez sería el competente para conocer de ese asunto? Pregunta al foro. Ciudad de México, donde está la madre radicando con su infante de 3 años, ante un juez familiar especializado. Es correcto. ¿Ok? ¿Alguien más? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué, licenciado, decía? Porque el infante, bueno, tiene 3 años y ha radicado en la Ciudad de México, a lo que entendí en el ejemplo, radica con su madre en Ciudad de México. Sí, es correcto, así es. Esa circunstancia, atendiendo al derecho del infante, es lo que tiene que valorar la autoridad precisamente. ¿Sí? Si yo interpusiera mi demanda en Querétaro, ¿sí? Y de los hechos que narren mi demanda, pues en los hechos tendría que narrar precisamente que pues la señora y mi hijo viven en la Ciudad de México, ¿no? Si yo le interpondría en Querétaro, ¿sí? El juez de aquí, evidentemente, ¿sí? Se declararía incompetente, atendiendo, ¿sí? Atendiendo a la competencia por territorio, ¿sí? Por territorio, evidentemente, pero mucho más allá, ¿sí? Porque hay un menor, y salvaguardando el interés superior del niño, que es lo que ya vimos, ojo, salvaguardando ese interés, quien se tiene que trasladar, ¿sí? A la Ciudad de México es precisamente el padre. El papá, claro. ¿Sí? Esa es la explicación jurídica y legal que la autoridad debe de analizar precisamente, ¿sí? Con perspectiva de derechos de infancia, protegiendo y anteponiendo siempre, ¿sí? Cualquier derecho, el de los menores. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Así que no quepa ninguna duda, compañeros y compañeras. Ok, competencia objetiva. Ahora, ¿cuál es la competencia subjetiva? ¿Sí? Bueno, la competencia subjetiva es aquella que evalúa las condiciones personales del titular de algún órgano jurisdiccional, ¿sí? Para intervenir en un caso específico, ¿sí? Desde el momento en que se nos dice, se evalúa, es decir,
hay una condicionante, ¿sí? Para el juzgador, si puede o no puede conocer de determinado asunto. Esa es la competencia subjetiva, ¿sí? Ejemplo de ello, precisamente, son los impedimentos, las excusas o recusaciones, ¿sí? Cuando pudiese haber, insisto, ¿un qué? Algún interés de la autoridad en conocer determinados, ¿sí? Competencia subjetiva, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañero? Ninguna. Ok. Bueno, sí, seguimos con otra figura procesal, ¿sí? Otra figura procesal que es precisamente la legitimación. Ok, a la luz del Código Nacional, ¿sí? A la luz del Código Nacional, ¿sí? En su artículo 125, a ver quién nos puede, por favor, compartir la lectura, ¿sí? Del primer párrafo. Artículo 125, ¿sí? ¿Qué dice, por favor? Alguien que nos comparta la lectura. Artículo 125. Solo puede iniciar o intervenir en un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad jurisdiccional declare, constituya, preserve o modifique un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. Gracias, licenciado. Fíjense, ¿sí? Ok. Ya vimos la competencia. Ok. ¿Quién va a conocer de determinados asuntos? Ahora, por otro lado es, ¿quién es la persona legitimada, ¿sí? Para pedir la intervención de una autoridad jurisdiccional en un asunto determinado? ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son? Pregunta al foro, compañeros y compañeras. ¿Quiénes pueden ser o quiénes pueden estar dentro de estas hipótesis? ¿Quiénes pueden pedir la intervención de una autoridad jurisdiccional en un asunto determinado? ¿Quiénes? De manera concreta. Mamá, Papá, mamá, ¿ok? inclusive abuelos. ¿Quién más? ¿Son todos? O quien ejerza la patria potestad en esos momentos, o cuidado y custodia del infante. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, son todos aquellos precisamente, ¿sí? Tal como lo dice el 125, ¿sí? Son todos aquellos que tengan un interés, ¿sí? En que la autoridad jurisdiccional declare, constituya, preserve o modifique un derecho, ¿sí? O imponga una condena y quien tenga, ¿sí? El interés contrario, ¿sí? Por supuesto, o sea, son todos aquellos, por ejemplo, en un juicio de pensión alimenticia, ¿sí? En un juicio de pensión alimenticia, quién puede denunciarlo? ¿Quién puede realizar la solicitud a la luz del nuevo Código Nacional? ¿Quién, compañeros y compañeras? La ¿Sí? mamá, Una pensión de alimentos. el papá, Si hasta a lo los, mejor, ejemplo, si los padres, si la madre estuviese reclusa en un cerezo, el padre estuviese en el extranjero, ¿quién sería la persona legitimada para solicitar una pensión de alimentos a nombre del menor? ¿Quién? Podría El ser, abuelo, podría ser el DIF estatal o municipal, al no tener algún representante del menor, que sea abuelos. Ojo, ok, gracias, licenciado. ¿Quién más? A ver, ¿quién más, licenciado? ¿Quién? los abuelos o con la persona o personas con las que viva el menor o los menores. Quien, Ahora, que, le que lo pongamos están. una cereza de pastel. El menor está, el menor está en un albergue. la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes pudiera ser.
¿Quién más, compañeros y compañeras? ¿Quién más? ¿Nadie más? El representante del albergue que esté bajo su cuidado y custodia. La Procuraduría de los El Niños, de tutor, protección de los niños. el tutor Ok. legítimo, licenciado, ¿Perdón? el tutor legítimo a través de un juicio. Ok, bueno, ¿por qué los llevé a este tema? Fíjense bien, y lo vamos a ver precisamente, ¿sí? De aquí al viernes. Fíjense que antes de las reformas, ¿sí? A los derechos humanos en el mes de junio, 6 y 10 de junio del 2011, recuerden, antes de esas reformas, ¿sí? Era muy complicado tocar este tipo de temas en temas de infantes, ¿sí? Exactamente este supuesto que estoy sacando a colación. El menor está en un albergue, la mamá está reclusa y el padre en el extranjero, o, perdón por la expresión, pues, irresponsable completamente, ¿no? Ok. Insisto, antes de las reformas, ¿sí? A los derechos humanos y a la Constitución General del 6 y 10 de junio del 2011, sería muy complicado, muy complicado, la verdad, ¿no? Pero evidentemente hoy, ¿sí? Y uno de los temas son esos, precisamente, flexibilizar, ¿sí? Tener un acceso mucho más inmediato y más contundente, ¿sí? En este tipo de temas tan espinosos. Fíjense bien, ustedes hicieron una narrativa, ¿sí? De varias figuras jurídicas, ¿sí? Pero fíjense que hay una simple, que ya la contempla el Código Nacional, insisto, y lo vamos a ver, sobre todo en tema de alimentos, precisamente, ¿sí? Sobre todo en tema de alimentos el día de mañana. Fíjense bien, está precisamente la figura del procurador de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta figura ya está a nivel nacional en todas y cada una de las entidades federativas del país. Ese fue el cambio paradigmático de nuestra Constitución General, precisamente con las reformas, insisto, a los derechos humanos, ¿sí? En junio del 2011. Precisamente eso, ¿sí? Que antes, ojo, antes del 2011, ¿sí? Era solamente el sistema DIF nacional o DIF estatal quienes tenían, ¿sí? O podían encargarse de la tutela de estos menores. Hoy no, compañeros y compañeras, ¿sí? Quitando a familiares, ojo, quitando a los familiares más cercanos de los acreedores alimentistas, tenemos, ¿sí? A los procuradores de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, estos procuradores están, insisto, a nivel estatal, ¿sí? Y en todas las entidades federativas del país. En unas cambian su nombre, pero es la misma procuraduría, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Aparte de la procuraduría, ¿sí? Está un entramado de autoridades, sobre todo federales, empezando por el DIF nacional, ¿sí? Empezando, ¿sí? Siguiendo con el secretario de salud, ¿sí? Después, con varias secretarías de Estado, ¿sí? Que conforman un comité a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? Y ellos son los que regulan las reglas precisamente, entre ellos está por supuesto el Ejecutivo Federal y Ejecutivo Estatal, ¿sí? Son los que regulan, ¿sí? El entramado de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, ¿quieren abundar sobre este tema? Ojo, les recomiendo, vayan a la ley general, ¿sí? A la ley general
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahí está todo el entramado precisamente, ¿sí? Que tiende a proteger, ¿qué cosa? Pues a todos los niños, niñas y adolescentes. Ahí vienen todas las autoridades, vienen todas las obligaciones de cada una de ellas y sobre todo sus obligaciones, que es lo más importante, ¿no? Eso. Ahora, precisamente, sí, siguiendo con este tema, sí, ahora les digo, sí está el tema de la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, inclusive, miren, ahorita, recordemos, no entra el Código Nacional en vigor. Repito, el Código Nacional, sí, va a entrar en vigencia, sí, va a entrar en vigencia, sí, a más tardar el 1 de abril del 2027. Ahora, hay entidades federativas ahorita, en este momento, que no entran todavía o no están trabajando con el Código Nacional, pero miren, lo que ya está regulado en el Código Nacional, ya lo están poniendo en práctica en varias entidades del país, ¿sí? Entre ellas, Hidalgo, Querétaro, Morelos, ¿sí? Y esas son las que me consta porque evidentemente ahí hemos litigado, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ya lo que dice el Código Nacional, ¿sí? Los tribunales superiores de justicia de estas entidades ya hicieron suyas esas reglas y esas reglas van a quedar a partir del 1 de abril del 2027. Eso yo no tengo la menor duda. Ahora, ¿se pueden perfeccionar? Por supuesto que se pueden perfeccionar, claro que sí. ¿Sí? Lo que nos lleva precisamente a concluir que ahorita ya, ojo, mire, cualquier sector que sea, sí, altamente vulnerable, o como lo cita el artículo 1 de nuestra Constitución General de la República, ¿sí? Cuando habla eh, cuando habla de estas, ¿cómo le llama la Constitución? Sospechosas, de las categorías sospechosas, ¿sí? Recuerden, el artículo 1 constitucional establece una relación de las categorías sospechosas, que son aquellos grupos vulnerables, ¿sí? Dentro de la sociedad mexicana, ¿sí? No sé si recuerden ustedes las categorías, pero ojo, está la raza, sexo, religión, color, idioma, piel, ¿sí? Y toda una serie de categorías precisamente, ¿sí? Ahora, pues todos esos grupos altamente vulnerables, bueno, están acogidos hoy en día ya, ¿sí? No tan solo por nuestra Carta Magna, sino que por diversos tratados internacionales de los que México forma parte, y incluyendo este sector, ¿sí? De niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ok. Hasta aquí alguna pregunta, compañeros y compañeras. Ninguna. ¿Sí? ¿Estamos bien con la legitimación entonces? ¿Sí? Y fíjense, el artículo 128, ¿sí? Ya especifica un poco más, ¿sí? Dice, tienen legitimación en el procedimiento para comparecer en juicio. Aclaro, estamos hablando, estamos hablando precisamente de materia familiar, por favor, ¿sí? Materia familiar, ojo con eso, por favor, ¿sí? Ahí, ok, aquí el 128 fracción 1 establece las personas, ojo, miren, las personas físicas por sí mismas o por conducto de personas representantes autorizadas, así como las personas que designen para su apoyo, ¿sí? En su caso, y viene precisamente la relación ahí sobre cómo puede ser la representatividad. ¿Cómo puede ser la representatividad? ¿Cómo puede ser la representatividad? Aquí la pregunta que realizaría, compañeros y compañeras, es la siguiente. Ojo también, recuerden, estamos hablando ya a la luz del nuevo Código Nacional. Y este va a ser un tema que lo vamos a ver de aquí también al viernes. En temas de representación, sí, sobre todo
sobre todo en temas, ¿sí?, de violencia familiar, sobre todo en temas de violencia familiar. De manera específica me quiero ir a ese tema de violencia familiar, ¿sí?, en materia familiar, por supuesto. ¿Cómo se puede representar a una víctima, compañeros y compañeras? ¿Cómo? ¿Cómo Pues se basta pudiera la representar? designación, basta la ¿Perdón? designación que haga, basta con la designación que haga la víctima para que representes en un proceso familiar. Ok, puede ser, puede ser por propio derecho, por ella misma, ¿sí? Por ella misma, por propio derecho. Aparte, ¿cuál sería, dice el licenciado? O sea, puede ser por propio derecho o que esa persona designe a un profesionista legal, profesionista experto en derecho familiar para que la represente en ese juicio Por mandato, ok, por mandato. por mandato, ok, mandato, poder, perfecto. Pero quiero llegar a un tema también, insisto, voy a abundar en las sesiones que siguen, pero quiero adelantarme un poquito ahí. Ok, fíjense bien, el Código Nacional, ojo, el Código Nacional, ¿sí? Fíjense que ya habla precisamente en cuestiones de legitimación, habla de que la víctima, ¿sí?, con independencia, ojo, con independencia de que puede ella acudir, ¿sí?, de manera voluntaria, ¿sí?, por propio derecho, ¿sí?, o a través de una representación legal como pues un poder, un mandato para una persona física. Fíjese que el Código Nacional, fíjense que el Código ahorita y el Código Nacional, sobre todo, insisto, en temas de familia y en específico de violencia familiar, miren, da un abanico amplio ya para comparecer, sobre todo atendiendo, insisto, ¿sí?, al tema de víctimas. Y la víctima, ojo, puede comparecer ya inclusive a través de una persona moral, ¿sí? Y lo vamos a ver. Y ese es un tema novedoso precisamente, ¿sí? Es como en materia de amparo, como la representación legítima, ¿sí? Como la representación legítima. Bueno, idéntico, ¿sí? Prácticamente, idéntico, prácticamente. Bueno, una víctima de violencia puede comparecer a través de una persona moral. Insisto, y lo vamos a ver más adelante en las sesiones subsecuentes. Ok, temas entonces, digo, ¿dudas ya no, compañeros? ¿No? ¿No, compañeras? ¿No escucho a las abogadas? ¿No? Todo claro. Ok, perfecto. Bueno, vamos con el último tema de la sesión de hoy. Sí, les dije, miren, este tema precisamente es muy importante que lo tengan muy presente, por favor. ¿Sí? Sobre todo porque, recuerden, estamos hablando de violencia, ¿sí? De violencia, pero de violencia en todas sus manifestaciones, ¿eh? ¿Sí? En todas sus manifestaciones. Pregunta al foro, ¿sí? ¿Qué tipos de violencia conocen, por favor? Ya, en este momento, ¿qué tipos de violencia conocen? Por favor. A ver, los escucho y las escucho. A ver, díganme, por favor. Tipos de violencia, Violencia vicaria, ¿sí? violencia emocional y o psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia económica y se me está yendo por ahí alguna otra, porque está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. ¿Ok? ¿Quién más? Gracias, deseado. ¿Quién más? Sí, hace falta una. ¿Quién más, compañeros y compañeras? Violencia psicológica, Sí, ya la dijo el abogado. ¿Cuál otra? Dijeron violencia física, psicológica, emocional, sexual, económica, ¿sí? Vicaria. Ok, falta uno y de acuerdo a la ley general, ¿sí?
de acuerdo a la ley general, ¿sí? A una vida libre de violencias de las mujeres, precisamente, sí, ella todavía agrega otra más, ¿sí? ¿Sí? Que es, dice en su último inciso, cuando se genera violencia por interpósita persona, ¿sí? Ok, es esa, pero falta otra, compañeros y compañeras, que es muy importante, es la violencia patrimonial, ¿sí? Por favor, otra vez, tipos de violencia, ¿sí? Física, psicológica, emocional, sexual, vicaria, económica, patrimonial y por interpósita persona, ¿sí? Esos son los tipos de violencia, compañeros y compañeras, ¿sí? Ahora, aún, fíjense, aún y cuando tenemos varios instrumentos internacionales, tenemos la ley Belén do Pará, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿sí? Tenemos en el Sistema Universal de las Naciones Unidas, tenemos la ley precisamente a una libre vida de violencia de las mujeres, ¿sí? Fíjense, aún y cuando esos tratados internacionales, y es una pregunta recurrente que me hacen, oiga, licenciado, pero a ver, los tratados hablan precisamente, ¿sí? De la mujer, nunca citan al hombre, ¿sí? ¿Que el hombre quede excluido? Les digo, no, por supuesto que no, compañeros y compañeras, no. Recuerden, aún y cuando en los tratados internacionales, sí, si bien es cierto, se refieren a la mujer, recuerden, también tenemos, ojo, otra institución jurídica que tenemos que conocer, ¿sí? Perspectiva de género, por favor. Así que atendiendo a esta institución jurídica denominada perspectiva de género, obviamente, ¿sí? Todo tipo de violencia es sancionable en todas sus manifestaciones y en todos sus géneros. En todos sus géneros, por favor. ¿Sí? No hay una clasificación, no. O sea, es para todos y todas. Y dicen los derechos humanos, todes también. ¿Hecho? Ok, bueno, haciendo ese paréntesis, bueno, hicimos alusión precisamente a los tipos de violencia. Ok, las medidas provisionales y de protección al que alude precisamente nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares están, por favor, y quiero que nos vayamos al artículo 569. A ver, por favor, artículo 569. ¿Qué dice el artículo 569? Por favor. A ver, alguien que nos lea, que nos comparta, por favor. ¿Qué dice el 569 del Código Nacional? Yo lo leo. Sí, Artículo adelante. 569. La autoridad jurisdiccional deberá intervenir de oficio en las cuestiones inherentes Dice, la autoridad jurisdiccional deberá intervenir de oficio en las cuestiones inherentes al orden familiar y deberá decretar las medidas provisionales necesarias sin audiencia de la contraparte y cerciorarse de su cumplimiento en los casos que a continuación se mencionan de manera enunciativa y no limitativa. A ver, hacemos una pausa, licenciada, de favor, ahí. Y ahorita nos sigue compartiendo la lectura, pero quiero hacer una pauta ahí. Fíjense lo que dice el artículo 569, ¿sí? En su primera parte. ¿Sí? Ojo, ojo, por favor. ¿Sí? La autoridad jurisdiccional, ¿sí? Podrá emitir, ojo, y acoto, estamos en temas familiares, por favor, ¿sí? Dice, todas las autoridades jurisdiccionales, ¿sí? Sin el consentimiento, ¿sí? Sin el consentimiento, ¿sí? De la contraparte, ¿sí? O de la parte demandada, o del victimario, ¿sí? O
la connotación que le quieran dar ustedes, ¿sí? Dice el Código Nacional, ¿sí? Que sin tomarlo en cuenta, ¿sí? Pueden los jueces familiares de primera instancia, ¿sí? Emitir las siguientes medidas provisionales. Ahora sí, licenciada, si nos hace favor, ¿qué dice la fracción 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Qué dice, por favor? 1. Fijación de alimentos. 2. Guardia y custodia. 3. Régimen de convivencias. 4. Órdenes o medidas de protección. Y 5. Cualquier otra medida que señale este Código Nacional, los códigos civiles o familiares y las leyes especializadas en la materia, siempre y cuando la autoridad jurisdiccional considere pertinente para salvaguardar a los integrantes de la familia. Gracias, licenciada. Sí, con eso, por favor, gracias. Fíjense bien, ¿sí? Ojo, pregunta al foro. Habla solamente de 5 medidas provisionales de protección. Fijación de alimentos, guardia y custodia, régimen de convivencias, órdenes o medidas de protección, o más bien, dice las 5, cualquier otra medida que señalen los códigos nacionales o códigos civiles y familiares o leyes especializadas en la materia. Se refiere a la materia familiar, siempre y cuando la autoridad jurisdiccional lo considere pertinente. Pregunta al foro. Nos vamos a la fracción quinta, ¿sí? Díganme una ley especializada, ¿sí? En esta materia. Y que puedan invocar ustedes como abogados y abogadas y que puedan hacer suyo todo lo que se establezca en esa ley general o ley especial. Díganme, por favor, 1 o 2 ejemplos de leyes especializadas. ¿Cuáles serían, por favor? Ley de niños, niñas y adolescentes. Ley general de niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Todo lo que se encuentre en esa ley, atendiendo a la fracción quinta, ustedes la pueden hacer suya. ¿Sí me explico? Suya. Es decir, si en esa ley hay otras medidas provisionales de protección diferentes a este Código Nacional que estamos analizando, por supuesto que las pueden invocar. ¿Sí? Otra, ley general o especial. ¿Habrá más o no, compañeros y compañeras? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así es. Esa es otra también. Igual, la misma regla, compañeros y compañeras. La misma regla. Si en esa ley general hay o existen medidas provisionales de protección a la víctima y que no estén contempladas en estas 5 fracciones, por supuesto que las pueden hacer suyas. ¿Habrá otra ley? ¿Habrá más leyes? ¿O ya son todas, compañeros y compañeras? Ley General de Víctimas. Por supuesto. Ley General de Víctimas. La misma regla. La misma regla. Si existen medidas diferentes a las que cita el Código Nacional, ustedes las pueden citar también, compañeros y compañeras. ¿Estamos? Esa parte queda perfectamente claro, entiendo, y creo que no hay duda. Y si lo hubiera, díganme, por favor. ¿Sí? Ok. Pero, evidentemente, me quiero concentrar en esto. Fracción cuarta. Fracción cuarta, por favor. Dice, ojo, fíjese bien. Dice, la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Sin tomar en cuenta, ¿sí? Al demandado, al victimario, ¿sí? O a como le quieran llamar, sin tomarlo en cuenta, podrá emitir las siguientes medidas provisionales de protección. Fracción cuarta, órdenes o medidas de protección. ¿Y esto qué es, compañeros y compañeras? ¿Qué entienden?
órdenes o medidas de protección. ¿No son estas las que cita la fracción 1, 2, 3 y 5? ¿No? ¿O son otras diferentes? Pregunta al foro. Son diferentes. ¿Nos puede dar ejemplos, licenciada? ¿Cuáles serían usted como abogada para proteger a su clienta? Su cliente está de los hechos que usted narró en su demanda, ¿sí? No demanda la acción de violencia familiar, ¿no? Pero de sus hechos de su demanda, usted dijo, ¿sí? O usted más bien señaló, ¿sí? Que la señora, ¿sí? Fue víctima de violencia, ¿sí? En diferentes acepciones. Ok. Pide las medidas profesionales de protección. Son estas. Artículo 569. Son esas. Perfecto. Ok. Mi pregunta es, si quiere extender la protección a su cliente, ¿puede o no puede hacerlo? Foro. Atendiendo a esta fracción cuarta. ¿Puede o no puede? Extender refirió, ¿verdad? Así es. Sí, sí puede. ¿Cuál es? A ver, si ustedes dicen que sí, perfecto. Ok, aquí están fundamentados. Este es su fundamento. Ok, con fundamento, pues, en la fracción cuarta del artículo 569 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, te solicito las siguientes medidas u órdenes de protección a la víctima o a la parte actora. ¿Cuáles pondrían, abogados y abogadas? Hay millones, millones de medidas. ¿Cuáles pedirían ustedes? 1. La Salirse del separación. domicilio. Separación del cónyuge. Separación de cuerpos. Exactamente. Ok. 2. ¿Qué más? No acercarse a ciertos kilómetros o a algún lugar específico, no acercarse a la parte demandada. Solicitarle al juez en los siguientes términos. Ojo. ¿Sí? Prohibirle al victimario o demandado X acercarse a la víctima o a la parte actora fulana de tal en un radio no menor a 500, a 300, a 1000 metros cuadrados a la redonda. Y su señoría, además, ¿sí? Limitar, ¿sí? Al demandado, ¿sí? Que se acerque, ¿sí? A mi fuente laboral, a mi domicilio habitual o la ruta o el camino o en la vía pública donde yo transito de manera habitual. Ok, esa es una tercera. ¿Qué más? ¿Qué más? Abstenerse de tener contacto por algún medio de Facebook, de WhatsApp, etcétera. Ok, prohibirle. Y tenemos que relacionar, tenemos que decir exactamente bien los medios digitales. Prohibirle al victimario o demandado, ¿sí? No tener absolutamente ningún contacto a través de algún medio tecnológico o digital, como pues redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Y relacionar, ¿no? Celular, ¿no? Mensajes de textos, ¿no? Correos electrónicos. ¿Sí me explico? O sea,
Todas esas precisamente son órdenes o medidas de protección, abogados y abogadas. De que entrarían ahí a abstenerse de denigrar a la persona a través de redes sociales. Sí, hablar mal de ella, por supuesto, que además ahí sí sería ya se está metiendo no tan solo en el ramo familiar, sino ya está invadiendo otras esferas del derecho civil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, eso ya sería mucho más grave, pero por supuesto que lo puede poner. Por eso, miren, aquí hay cientos de medidas. Aquí lo que yo les digo, compañeros y compañeras, es de que dependiendo el asunto, de manera concreta, es como deben de solicitar esas medidas de protección. ¿Sí me explico? Es como deben solicitarlas. ¿Sí? En materia familiar, ¿sí? Recuerden, por favor, en materia familiar, estas medidas, ¿sí? Hasta en tanto, o por lo menos yo siempre lo realizo de la siguiente manera, pues, y ya al final de que relaciono todas las medidas, ojo, termino diciendo, medidas juez o medidas su señoría que deberán prevalecer hasta en tanto no desaparezcan los hechos que dieron motivo a la presente demanda y a la violencia de la cual es objeto la parte actora fulana de tal. ¿A qué obligo a los jueces con eso, con esa frase? En materia familiar, ¿sí? En materia familiar el código no dice si se deben de extender en el tiempo, si deben permanecer en el espacio, o si deben permanecer 30 días, 60 días, 90 días, 200 días. No dice. El Código Penal sí, en su 137, si ustedes leen el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Las medidas de protección a la víctima, ahí sí se establecen, ojo, y dice el 137, el 139, ¿sí? En relación con el 137, las medidas provisionales no durarán más que 30 días, pudiendo ser, ¿sí? Prolongadas, ¿sí? Hasta por un periodo doble o sin pasar de 90 días. Sí, ahí la norma penal ya nos señala un término, ¿sí? Ya un periodo determinado. Pero aún así yo les digo, y yo lo uso obviamente, eso no es absoluto. Porque si en 3 meses, ojo, que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, si en 3 meses a la víctima, ¿sí? Se le sigue violentando, o peor aún, ¿sí? El victimario no está siendo procesado o el procesado anda afuera. O sea, yo, por ejemplo, sí solicito la ampliación después de los 90 días, por supuesto que sí. No porque me lo diga el 139 del Código Nacional, ya me voy a quedar con las manos cruzados. No. Recuerden, estamos frente a derechos humanos, compañeros. Ahora, en materia familiar, ¿sí? En materia familiar, ¿sí? Ojo, ¿sí? Pues aplica la misma regla. ¿Sí? El juez no puede suspenderle, ¿sí? Las medidas provisionales de protección y alguna orden o medida de protección, ojo, si los hechos que dieron origen o dieron motivo a la demanda no han desaparecido. Por supuesto que no. Pero pídanlo, abogados y abogadas, porque así funciona. Porque a los jueces familiares se les olvida, ¿sí? Se les olvida. Y ahí es en donde nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestros procedimientos, ¿sí? Así es. ¿Por qué? Ojo, porque otra medida, esta se me pasaba y es importantísima también. Otra medida de protección, ojo, anoten por favor. Otra medida de protección es, de manera inmediata, como número 1, es más, solicitar, su señoría, como medidas de protección solicito, 1, ¿sí? Girarle un oficio, ¿sí? De forma inmediata a la policía municipal del municipio, ¿sí? En donde radique la víctima, para efectos
de que le brinden protección a su integridad física de manera inmediata. Uf, y eso, o sea, en verdad, créanme, ¿sí? En Querétaro y en otras entidades se hace en fast track, compañeros. Se activan los protocolos de manera inmediata, por supuesto que sí. Y el juez, en menos de 48 horas, está girando el oficio. ¿Y saben qué hacen? ¿Cuál es el procedimiento? Se gira el oficio a la policía municipal, ¿sí? La policía municipal lo recibe de manera inmediata y mire, en cuanto lo recibe, ¿sí? A las 2 horas, 4, 5 horas exageradamente, pero no, es antes. Miren, la policía está tocando en el domicilio de la víctima. Y se presentan y le dicen, señora, ¿es usted fulana de tal? Sí, yo soy. Bueno, miren, yo tengo una orden, señora. Si su agresor se acerca, ¿sí? Dan su número que tienen de la policía municipal y aparte el 911. Actívelo, señora. Y vamos a acudir de manera inmediata a su auxilio. Y sí funciona, quiero decirles. Pero deben exigirlo, compañeros y compañeras. Deben exigirlo, porque es parte de los protocolos para salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes y de las víctimas, ¿sí? Sea hombre o mujer. Recordemos, hay hombres también que son golpeados a sartenazos por mujeres, también, por supuesto. Y también allí entran las medidas de protección, por supuesto que sí. ¿Sí? Recuerden, las medidas de protección no son exclusivas de mujeres, son de género. ¿Ok? Para cerrar, dudas o preguntas, compañeros y compañeras. ¿Dudas o preguntas no hay? Ninguna, todo claro. Perfecto. Eso me agrada entonces, porque vamos avanzando bien entonces. Bueno, pues, compañeros y compañeras, cerramos la sesión del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Misma hora, mismo canal, compañeros y compañeras. Y empezamos con conflictos específicos. ¿Ok? Perdón, Pendientes licenciado. entonces y que descansen, por favor. Perdón, Lick, Sí. ¿cómo podemos obtener este video? Este video, los compañeros del foro, ¿sí? Se los van a enviar el día de mañana, ¿sí? El día de Ok. mañana se los envían, no se estresen y no se preocupen. Se los envía los compañeros del foro, ¿sí? El Ok. director general con su personal les envían esta grabación del día de mañana sin problema. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Que descansen.